Recording in progress. Hola, buenos días a todas y a todos. Qué suerte hemos tenido. Bueno, para mí ha sido una alegría leer este libro porque de repente he conocido otro tipo de literatura. Todo lo que habíamos leído hasta ahora, hasta cierto punto lo entendíamos. Formaba parte de la literatura occidental, mejores o peores, pero todo era una literatura occidental europea. De repente aquí estamos leyendo un libro de otra cultura. Es otra manera de escribir, otro tipo de literatura, otro tipo de arte. Otro tipo de arte que nos choca al principio, que incluso nos produce, a mí me producía, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y encima, como aparentemente no es una novela política y estamos leyendo, estamos en un seminario en el que queremos todo ver implicaciones políticas, etcétera, pues de repente, ¿qué pasa aquí con estas mujeres que hablan, que sueñan, que se aparecen, que recuerdan? Y bueno, pues no os oculto que me costó entrar, porque yo me encuentro muy a gusto cuando leo novelas políticas ahí claras y donde aquí el mal está el mal y aquí está bien claro, ¿no? Aquí no, aquí aparentemente son unas mujeres que no se sabe, a veces casi ya ni sabemos quién es una, quién es otra, si lo está recordando, pero esta está muerta y pero no estaba muerta y ahora está hablando. ¿Pero qué pasa es esto? Bueno, pero bueno, pues yo, a lo mejor vosotros ya algunos lo sabíais, yo he encontrado otra manera distinta de la occidental de manifestarse, de expresión artística. Y por eso a mí, pues bueno, me ha entusiasmado. Yo estoy feliz de haberlo leído. Y lo único que siento es que me parece que es la única novela de esta mujer que está en español y que, bueno, pues a lo mejor tendré que buscar un poco de tiempo para leer más de esta mujer. Esta mujer que curiosamente, como tantos otros que hemos leído, como Albert Camus, como Malouf, como el egipcio, aunque nacieron allí, es una mujer también de cultura argelino-francesa. Pero sin embargo, así como cuando hemos leído a Albert Camus o bueno, de estos autores que os he dicho, hasta cierto punto están hablando ya, hasta cierto punto, desde su situación de un africano pero que está reconvertido en europeo, en esta mujer, aunque también lo es, sin embargo, a mi juicio, el interés de esta novela es que prima sus orígenes, porque revisando un poco su vida, sin embargo, es muy semejante a la que podría ser Malouf o el propio Albert Camus. Esta es una mujer que nace en una familia de clase media-baja, su padre era profesor. En esos documentales hay una foto preciosa en una escuela, la escuela del padre, donde todos son niños menos ella, que ella tiene 6 añitos. Es una foto preciosa yo no he conseguido, solo la he visto en los documentales, pero no he conseguido encontrar una foto suelta para que la vierais. El padre se preocupó mucho de que su hija estudiara. La verdad es que parecía que era muy lista y entonces, y de hecho estudió en una escuela correcta y después incluso estuvo interna. En uno de esos documentales ella vuelve al internado, en el internado donde había europeas, todas eran europeas, porque el tema de ser árabe argelina y no ser pied noir, pues ahí le causó muchos problemas, como hasta cierto punto, a veces la protagonista de la novela también a veces parece que hay un cierto paralelismo. Y en ese internado ella dice que es que era feliz, porque es que podía jugar al baloncesto, podía hacer atletismo, iba sin velo, por supuesto, y no pasaba nada. Y en embargo, cuando volvía,
pues si no me ponía el velo, pues criticaban a mi padre. Ya de joven, y lo que no sé si es por su... en el internado hay un problema, porque ella, que había estudiado antes, incluso en una escuela coránica, quiere que se les enseñe árabe. Y ahí ellos dicen que no, el árabe, ¿cómo vamos a enseñar árabe? Es para los pobres. Pero allí aprende, curiosamente, latín, griego e inglés. O sea, una chica iba después de vacaciones a su pueblo y no se le había olvidado el árabe, pero claro, no le servía de nada saber latín o griego o inglés en la aldea donde volvía. No sé por qué va a París, y ella ya hace los últimos, acaba el bachillerato en Francia, en el Liceo Condorcet, y entra, y esto es muy importante, en la Escuela Normal Superior de Chicas en Sèvres. Las escuelas normales superiores en Francia en letras es el no va más. O sea, si tú tienes un hijo o una hija que va a la École Normale Supérieure, pues bueno, es que te pones muy contento. Bueno, pues la primera mujer argelina que va a esa, curiosamente, a pesar de ser un sitio muy importante, había una para chicas, la de Sèvres, que yo la conozco porque cuando estudiaba yo, daba clases yo en París, tuvimos relación con ese liceo. Y allí en el año 56 es expulsada. Bueno, ella nace en el 33, por lo tanto en el 26, en el 56 tiene 23 años. Es expulsada de la escuela porque con la Unión General de Estudiantes Musulmanes Argelinos en Francia protesta, participa en unas protestas contra la guerra de Argelia, y es expulsada porque allí estaba interna, allí estaba interna. Y precisamente por entonces escribe su primer libro y cambia su nombre porque Asia Djebar es un seudónimo, y me he enterado. Asia significa consuelo y Djebar significa intransigencia. Entonces, bueno, me parecen que son dos nombres que revelan, yo creo que revelan algo de su personalidad. Me encanta lo de la intransigencia. Bueno, ella acaba los estudios de la Escuela Normal Superior y hasta el año de la independencia, pues enseña en universidades de Rabat, de Túnez, y vuelve en el 62 a Argelia y es profesora en la universidad. Y allí se encuentra con el primer problema. Ella quiere enseñar en francés, ella hablaba árabe perfectamente, y las autoridades le dicen que no, que la nueva sociedad argelina tiene que ser en árabe. Después de unos desencuentros, pues ella abandona la Universidad de Argelia por ese tema, porque ella piensa que el impedirles a los alumnos poder estudiar algunas asignaturas en francés no va a ser sino una limitación para ellas. En uno de estos vídeos se la ve ella hablar ya de mayor. Bueno, es una mujer, bueno, elegantísima, de una belleza extraordinaria. Bueno, a mí me lo ha parecido de una clase, da gusto escucharles en los documentales, el francés tan bonito que tiene. Y entonces está hablando a chicas que muchas de ellas tienen velo. Y bueno, hay unas reflexiones muy interesantes sobre ello. Bueno, cuando vuelve a Francia se dedica al cine, y de hecho hace una película, hace un documental, y en estos vídeos que nos mandó Claudine pues se ve fragmentos de estos documentales. Y a partir de entonces pues es profesora un poco en muchos lugares del mundo, sobre todo en América, en Estados Unidos y en Canadá. Sigue escribiendo, y en el año 2005 entra en la academia en la que es la primera mujer argelina que entra en la academia, igual que mañana pasado don Mario Vargas Llosa va a ser el primer extranjero que no ha escrito nada en francés que entra en la academia. Sabéis que ha habido muchos extranjeros que han pasado, que fueron académicos.
pues Ionesco o el argentino Bianchiotti y muchos más, pero todos escribían en francés, o sea que eran extranjeros que escribían en francés, pero Vargas Llosa, que yo creo que es un poco como para la literatura como Ronaldo, tiene que ser el primero en todo, pues entonces, claro, qué bien, es el primer escritor que llega a la Academia Francesa sin haber escrito una sola palabra en francés. Que yo le tengo una manía que solo ha podido ser superada la que tenía, incluso los artículos del País, ya el del domingo pasado ya fui incapaz ya ni siquiera de leer más que el título, pero que encima se ha convertido en objeto de prensa rosa y fin, haciendo competencia desleal, porque sí, la gente que tiene en la novela rosa tiene derecho a hacerlo, y ahora que encima se venga un advenedizo como Vargas Llosa también a ocupar las páginas de prensa rosa. Vale. Bueno, pues esta mujer eh, tiene títulos honoríficos por todo el mundo, tiene calles dedicadas, institutos con su nombre, aulas en la Escuela Normal Superior de la calle de la Rue d'Ulme. Y sin embargo, no sé si vosotros, yo hasta hace un año que no empecé a pensar en esto, nunca había oído hablar de ella, ¿eh? Nunca he oído hablar de ella. Su literatura, por lo que dicen, es una literatura que quiere ir de lo individual a lo colectivo. Es una literatura que quiere ser lírica, pero a la vez política. De hecho, por ejemplo, las dos primeras novelas suyas, lo que se llaman Los niños del Nuevo Mundo y Las palomas ingenuas, bueno, traduzco, tratan de la guerra de la independencia de Argelia. Y, por ejemplo, en el año 80, una que se titula Mujeres de Argel en su apartamento, son una serie de relatos en los que habla por lo que yo he podido deducir, habla de la situación de la mujer en Argelia, la mujer como sometida. Y el libro anterior a este que hemos leído se llama Le Blanc d'Algérie, o sea, el blanco de Argelia. No sé si el blanco se refiere al hombre blanco, pero por el tema no lo creo, sino un blanco, o sea, un objetivo, que trata de los años de las guerras civiles en Argelia, tema al que hace referencia en el epílogo, porque no sé si luego hablaremos, pero si recordáis el final de la película La batalla de Argelia, que a lo mejor la habéis vuelto a ver ahora, yo no la he vuelto a ver, pero sí que tengo el recuerdo de cuando la vi en su día, creo que más o menos al final, en una terraza, mirando a la ciudad de Argel, el protagonista o uno de los protagonistas, dos de los líderes, se felicitan y uno de ellos le dice al otro, sí, pero ahora empieza lo difícil. Hasta ahora era fácil porque en definitiva teníamos un enemigo claro que eran los franceses, pero ahora viene lo difícil. Y posiblemente, yo no lo sé, pero la historia de la independencia de Argelia ha conllevado y conlleva actualmente, bueno, pues una sucesión de posibles fracasos que, bueno, en la novela, al final en el epílogo se hace mención a ellos. Bueno, de esta novela, yo creo que es una novela, por lo que deduzco de lo que he leído, de lo que le he oído a ella, a mí me parece es una novela de madurez en donde hay una militancia escondida. Ella dice una vez, en la historia contada por primera vez es para satisfacer la curiosidad o el conocimiento. Las otras veces es para liberarse. Por así decirlo, ella ha escrito unas primeras novelas para
contar lo que pasa, pero ahora ya dice, bueno, lo que pasó ya se sabe. Yo ahora no voy a contar hechos, voy a liberarme a mí misma, voy a soltar todo lo que hay detrás de los hechos. Porque también hay otra cita de ella que dice, más o menos, dice, esta preocupación por la memoria de las mujeres es también, porque en definitiva esta novela es una reivindicación de la memoria femenina, esta preocupación por la memoria de las mujeres es también una especie de protesta por un trabajo que debería ser hecho por los historiadores y no por los novelistas. El novelista tiene simplemente el deber de resucitar la vida de los fantasmas, de poner en evidencia su proximidad en los pequeños detalles. Es decir, que ella piensa que a lo mejor los historiadores no han sido capaces de descubrir o de poner en evidencia a la sociedad lo que pasó en esos años de la independencia, y entonces, bueno, pues ella piensa que la literatura es un complemento, pero claro, fijaos, no es de hechos históricos reales, sino de resucitar la vida de los fantasmas. En definitiva, Zulija no es sino un fantasma que aparece. La novela, así de esa manera, dice alguien también que es una letanía de recuerdos confinados de mujeres anónimas, fugitivas y sin saber. Es una novela, por así decirlo, polifónica. Fijaos que hay muchas voces narrativas. Hay la voz narrativa de en primera persona, la extranjera, la que vivió, la que viene de lejos, que es la propia autora, que va contando que vuelve a su pueblo y que quiere hacer una entrevista, que ha hecho un reportaje, un documental sobre Zulija, pero que quiere conocer más cosas. Hay intercalados unos monólogos de la heroína, de Zulija. Vive en unos monólogos o revive en unos monólogos en los que a veces, incluso sobre todo el del final, cuenta cómo ha sido su final, cómo ha sido enterrado, y por eso, o sea, cómo un muchacho la lleva y la esconde y la entierra. Hay también los recuerdos de personas que la conocieron, y sobre todo dos personajes femeninos, una amiga suya del pueblo y otra pariente de su marido, y también el tema de las hijas, que también rememoran y recuerdan y cuentan episodios más o menos poco conocidos de la relación con su madre, pero en las hijas hay como una especie de ambivalencia. Ellas, por un lado, están muy contentas de que se quiera reivindicar la figura de su madre, pero por otro lado, no quieren exponer a su madre a la trivialización. No quieren que sea objeto de comentarios. A veces dicen, no, pero es que no queremos que se hablen de los chismes de nuestra madre, porque además de la madre se podía decir muchos chismes, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Mina, la confesión que hace al final a la narradora de cómo fue su último encuentro en la guerrilla, en el monte, con su madre, pues por fin parece como que se libera de algunas cosas que tenía encerradas y que no era capaz de transmitir. Todo ello en un lenguaje que es un lenguaje muy coloquial. Cuando hablan los personajes, es el lenguaje mucho más reflexivo cuando habla la narradora, y a nosotros nos choca porque no es de la manera occidental. Claro, es un tópico decir, es que recuerda los cuentos de las mil y una noche, pero a mí me recuerda mucho a las canciones sefardíes, cuando hablan a Bibi, la literatura sefardí que conocemos española, o incluso los árabes de las jarchas, o de lo poco que sabemos de ellos,
hay un lenguaje que a mí me recuerda a esto y, en fin, ha sido uno de las sorpresas agradables. No sé, habría que estudiarlo, pero yo no sé si leyendo las jarchas y leyendo la literatura sefardí, podríamos encontrar alguna manera de escribir, de expresarse, de expresión parecida a ella. Bueno, pues yo a partir de aquí lo dejo, que ya llevo casi 20 minutos. Y Antonio me había dicho que antes de hablar de la novela propiamente, él quería hacer una especie, se me ofreció, porque hablando yo con él, me pareció interesante. En un momento determinado aquí se habla de cómo uno de los personajes dice, es que nosotros estamos atrasados, ya se han independizado los sirios, ya se han independizado los egipcios y nosotros todavía seguimos aquí. Entonces, a partir de eso, Antonio me decía, oye, si queréis yo os hago una especie de recapitulativo, me dice que eso yo creo que debe ser una palabra francesada, recapitulatif, de cómo los distintos países de los que estamos hablando, cómo y cuándo accedieron a la independencia, porque la explicación de eso puede ayudar a entender mejor la historia de esos países desde que obtuvieron la independencia hasta ahora. Entonces, si Pepe te lo permite, pues y tú quitas el micrófono, abres el micrófono, te escuchamos, Antonio. Buenos días. Bueno, del Mediterráneo Sur, independencia del Mediterráneo Sur. Vamos a dejar a Grecia. Antonio, te puedes presentar y compartir lo que quieras porque eres coadjutor también. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Primero, una pequeña. Voy a emplear varias veces la palabra mandato y protectorado, que la hemos utilizado muchas veces hablando de otros países, para recordaros que la diferencia, lo que es y lo que diferencia hay entre los dos. Mandato es una palabra que indica que algún organismo internacional, la Sociedad de Naciones, casi siempre en este caso, le ha dado mandato, le ha dado el encargo a una potencia de prácticamente administrar un país, donde no hay administración o muy deficiente. Mientras que el protectorado es lo mismo, pero en un país donde sí hay una administración con sus defectos, pero que la hay. Y por lo tanto, la potencia ocupante, la potencia protectora, así como se llamaba, se ocupa de los asuntos de soberanía, asuntos exteriores, defensa y generalmente también Hacienda. Y todo lo demás lo lleva a la administración preexistente en ese territorio. Bueno, dicho eso, el primer país que se independiza en esa parte del mundo es Egipto. Lo hemos dicho ya con la novela que leímos sobre el edificio este del Cairo. El Egipto era, yo voy a decir para cada país lo que era justo antes de la independencia, el momento de... Antonio, me parece que te has quedado congelado. Es decir, no se ha oído. Yo por lo menos a partir del momento de la independencia, y ahí se ha quedado. Yo estoy oyendo, ¿sabes qué pasa? ¿Me oís ahora o no? Te ha oído perfectamente. Sí, yo te oímos, sí. Era la expresión por los gestos, casi todos le oímos. Bien, yo digo que decía que era un protectorado inglés, de hecho, sin mandato de nadie, pero de hecho los ingleses controlaban todo aquello desde finales del siglo XIX. Hubo movimientos nacionalistas cada vez más potentes, más importantes después de la Primera Guerra Mundial, y la independencia se la acordó Gran Bretaña en 1922, la más antigua. Aunque, de hecho, hasta que llegó Nasser, el año 52, esa independencia era muy mediatizada, era un reino, había un rey, Farouk, podréis, y era muy mediatizada por una presencia preponderante franco-británica. A partir del Canal de Suez, que era la clave de la economía africana, no era un país realmente independiente, pero legalmente lo era y tenía un asiento en las Naciones Unidas, pero solo fue independiente de verdad cuando echaron a los franceses y a los ingleses y echaron al rey y se creó una república en el año 52. Es el primero. El segundo, por orden, fue Líbano, que lo hemos visto en una de nuestras sesiones, que era un mandato francés de las Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones de 1920 y que fue independiente durante la Segunda Guerra Mundial, el año 43, y es el único caso en que la independencia se consiguió sin violencia. ¿No? La violencia la ha habido después, como ya lo sabemos, pero
el acceso a la violencia, a la independencia se obtuvo con una Francia, una potencia protectora muy debilitada durante la Segunda Guerra Mundial, y se hizo la independencia. El tercero fue Israel. Caso particular, puesto que Israel, ya, bueno, ya sabéis lo complicado que es la situación, estaba bajo mandato británico también. O sea, sabéis, no, país independiente, al que tuvo que hacer frente inmediatamente a una guerra. Esto fue el año 48. He oído algo en inglés, no sé lo que es. Sí, Pepe, sí, que continúa la grabación. En Libia no había administración. De lejos, un vasallo del Imperio Otomano, pero eran tribus, no había administración. Entonces lo que ocurrió fue una ocupación colonial pura y dura de los italianos, justo antes de la Primera Guerra Mundial, de 1912, y que duró hasta 1940 con una administración totalmente colonial. Cuando se hundió Italia durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo una ocupación franco-británica, tan colonial como la anterior, que duró hasta el año 51, en que, con acuerdo con presiones de las Naciones Unidas, de la Liga Árabe, se le concedió la independencia, una estructura de un reino como un rey Idris, que duró unos años hasta que llegó a Galicia. Eso es Libia. Como veis, eso tiene que ver con lo que ocurre hoy, ¿eh? Libia sigue siendo una lucha tribal, entonces sigue sin haber estado. El quinto, por orden cronológico, Túnez. Túnez era un protectorado francés, había una administración tunecina, heredera de la administración otomana, y desde el año 81, del siglo XIX, 1961, pues había una administración francesa y era un estado relativamente pacífico. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues los movimientos que en todos los demás países del mundo, en particular en África, pedían la independencia, pues también se manifestaron en Túnez, y sin tanta violencia como en Argelia, por supuesto, se consiguió la independencia. Ahora se me ha olvidado el nombre del famoso Bourguiba, que perdón, pero no fue Bourguiba. Primero se creó un reino. Túnez fue primero un reino durante muy poco tiempo, e inmediatamente después Bourguiba puso la eso fue el año 56. Marruecos, igual. Marruecos es muy distinto. Marruecos, de todos estos países, es el único donde desde el tiempo inmemorial, siglo XV o XVI o antes, ha habido un Estado. Muy deficiente, con poderes territoriales muy variables a lo largo de la historia, pero donde siempre ha habido un sultán que se decía descendiente del profeta, y que entró en muy gran decadencia en el siglo XIX, precisamente cuando las potencias europeas, Francia y las demás, pues querían colonizar África, y entonces Francia se hizo instauró un protectorado con un acuerdo teóricamente con el sultán de Marruecos en 1912. 8 meses después, España obtuvo la zona norte del protectorado, se le dio a España también como protectorado, y los conflictos en Marruecos siempre existieron, desde 1912, las tribus entre ellas, las tribus con Francia, pero bueno, Francia consiguió una ocupación y una explotación de las llanuras agrícolas, pero que a partir del año 50, era cada vez más difícil mantener aquello, y Francia declaró que se fue, y España también, el año 56. Y quedó el sultán, que sigue existiendo, el califato, el sultanato. El último, cronológicamente, es Argelia, del que ya hemos hablado hace muy poco tiempo. Os recuerdo que fue una colonia francesa desde el año 1830 hasta el año 54. Eso fue lo que estudiamos en la novela anterior. Y ahora, que fue la de Camus, y ahora, y después del año 54 al 62, pues la guerra, es con diferencia la descolonización más cruel de todo el Mediterráneo. El número de víctimas fue enorme por las dos partes, pero sobre todo por parte argelina, y al año 62 fue la independencia, y a partir de ahí pues se crea la República Argelina. Eso es todo. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Debías ser historiador, debías de ser historiador y no físico.
Fue Bueno, un error de vías, pues. Si os parece, con lo dicho, pues levantáis la mano y habláis. Pepe, tú das las... Pepe, ¿has Sí, desaparecido? no, estoy aquí. Es que no sé por qué Internet me está dando problemas. Isabel Rubio levantó la mano. Antonio no está grabado del todo bien, pero bueno, es lo que hay. No quiero cambiar por no cortar la grabación, pero Internet me está dando problemas. Adelante, Isabel. Sí. No, que yo quería... No, sigue. Ah, vale. Digo que yo quería hacer solo algunas precisiones con respecto a lo que has dicho. Hay como 5 o 6 novelas que yo conozca traducidas de Asia llevar al castellano. Y una de ellas es El blanco de Argelia, y según la contraportada que tengo aquí, el blanco se llama así porque es el color de luto para los musulmanes. Por lo tanto, tiene el sentido bueno, pues que la guerra es entonces el blanco es considerado como un estado de luto. Después, quería decir que también ha habido, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, que es un tipo de literatura distinta. De hecho, algunas veces había que releerlo porque no sabía muy bien cuál de los personajes hablaba, si era una de las hijas, si era... Y en cualquier caso sí que me ha parecido una novela muy reflexiva, es decir, cuando intervenía ella sobre la trascendencia y las consecuencias, por ejemplo, como ser mujer en la guerra de Argelia, ¿no? Por ejemplo, había un significado, el velo, cuando se vestía de campesina, los franceses no pensaban en absoluto que podía. Sin embargo, en la batalla de Argel, cada vez que iban a hacer un atentado, se quitaban el velo para poder penetrar en una cafetería francesa, ¿no? Con lo cual, el velo tiene un significado para unos y para otros. Yo creo que es una mujer que ha reflexionado a través de una cultura puede interpretarse, ¿no? Luego creo que la guerra de Argelia tuvo una trascendencia intelectual en Francia tremenda. Sabemos que hubo enfrentamientos entre Sartre y Camus por este tema, enfrentamientos que le llevaron a, bueno, había un trasfondo mayor, ¿no? Que era el tema de la violencia, si se justificaba, Camus era absolutamente crítico con la violencia que se hacía en los países del este, y Sartre decía que por qué no criticaba la violencia que podía haber en Vietnam o en Argelia, ¿no? Es decir, era un enfrentamiento sobre el tema de la violencia y sobre lo que era el colonialismo que podía representar. Nada más, solo quería decir eso. Gracias, Isabel. ¿Puedes bajar la mano? No veo si hay alguien más con la mano levantada porque Internet me está dando la lata y la grabación va a ser fatal. Pero bueno. José Manuel, no te he perdido, te he perdido, y no sé si hay alguien más que quiere hablar o no. No ha Para levantado la animar mano. al personal, voy a ir al epílogo. El epílogo, hombre, casi siempre que hay un epílogo puede ser significativo. En este caso, a mí el epílogo me gusta doblemente porque aclara mucho de las cosas de la novela, pero otros horizontes. Entiendo mejor algunas cosas de la novela y algunas me ganas de más. Leo así fragmentariamente. A la visitante, los términos se refieren a mí.
En 1956 y en 1957 Zulija estaba realmente en el centro, no solo de la lucha en Cesarea, sino también de los contactos por mantener, de los vínculos por establecer entre las montañas con sus partisanos y los habitantes de la ciudad, como prometidos a medias, empantanados, timoratos, cautelosos, que veían cómo el futuro se acercaba con seísmos temporales. Zulija todavía vive en el corazón de la ciudad antigua. Después de ser arrestada y torturada, fue dada por desaparecido. Como anteriormente había lanzado un discurso político y lírico, me parece que, por así decirlo, ella alzó el vuelo. La mujer pájaro del mosaico aparece hoy para sus conciudadanos medio borrada, no obstante su canto perdura. Entonces aquí nos introduce en ese tema que en un momento dado a mí me pareció poco claro, de ese mosaico que aparece, que ella ve hay un día de esas visitas que ella va al museo y en el museo descubre un mosaico que, bueno, que a ella le impresiona y que lo explica. Entonces, de alguna manera, ella enlaza ese mosaico romano con la historia de ella. Y dice, ella fue la mujer pájaro del mosaico que echa el vuelo y que, por lo tanto, se echó el vuelo y se fue y solo queda el canto, pero su figura está medio borrada. Y por eso dice, solo he vuelto para decirlo. En mi ciudad natal oigo sus palabras y su silencio, las etapas de sus estrategias con sus expectativas. Lo oigo y me encuentro casi en la situación de Ulises, y aquí hace otra referencia a Ulises cuando se tapa los oídos, o sea, cuando hace que los demás se tapen los oídos, pero él quiere escuchar, pero tiene miedo y por eso le atan, y por eso también al final dice ella, pienso que en el héroe griego que a pesar de todo quería escuchar él y solo él a 3 músicas en pie, para lo cual mandó que lo atara en el mástil. Y ella también dice, en mi ciudad la mayoría vive con cera en los oídos, como los marineros de Ulises. Han elegido la amnesia para no oír la persistente vibración del fuego de ayer, para fluir más fácilmente en su pequeña vida tranquila. Entonces, aquí hacen unas referencias muy, muy bonitas de cómo resulta que solo las piedras son los testigos mudos del pasado. Y por eso dice, las piedras constituyen la única memoria viva, mientras que las ruinas se derrumban sin fin en la mente de sus habitantes. Y por eso dice, yo soy la que escucha. Ella es el Ulises, yo soy la que escucha. Y por eso dice, y aquí entiendo por qué yo quise volver. Porque yo escuché, y como los demás tenían cera, yo tengo que dar testimonio, dice. En este paisaje de piedras y de historia inalterable empiezo a percibir así lo mucho que las gentes de aquí, hombres adultos o jóvenes ociosos, se olvidan de sí mismo y los que probablemente habrán de olvidar. Y por eso dice que la voz de Zulina es la voz de los locos, que son los que dicen las verdades. Dice, y a partir de aquí empieza a hablar del presente de cuando está escribiendo, pero yo de eso si queréis lo hablamos después, de cómo ella, cuando está escribiendo este libro, está encontrándose con otra Argelia y eso me gustaría que lo habláramos después. Criselia. Ahí Criselia tiene la palabra, quiere cerrar el micrófono y además en el chat hay algo puesto. Buenos días y muchas gracias por habernos recomendado esta novela tan bonita. Me ha encantado lo último que dice José Manuel, tan metafórico, con referencia a Ulises y a los No lo dice José Manuel, lo dice ella. Ya. Bueno, yo quiero simplemente decir que me ha gustado tanto porque es una novela
de mujeres para mujeres. Aquí quedan muchos valores muy bien pormenorizados, y el liderazgo de Zulija es vamos, evidente por su energía, su clarividencia, sus objetivos tan claros, que renuncia a la ternura maternal de sus hijas y supera grandes pérdidas, y aún así sigue siendo elocuente. Y simplemente hay una frase en la novela que dice cómo tenía poseídas a las mujeres. Era como que las tenía embelesadas, abducidas, porque pues, proyectaban en ella esas ansias de emancipación y de justicia. Así que me ha gustado mucho. Gracias. Gracias, Gizalia. Baja la mano, por favor. Y no hay nadie más, nada más que lo del chat, que yo no lo puedo leer porque he tenido problemas con internet y ya ahora funciona bien. El chat dice Pilar a todos: lo siento, me tengo que ir, me ha parecido un acierto a la lección de este libro, he disfrutado y me ha emocionado la historia y el lirismo de la narrativa. Posiblemente los silencios se deben a que es una novela de la que es más difícil hablar del argumento, porque bueno, el argumento, nosotros casi siempre pues hablábamos de argumentos, pero como aquí el argumento no es que no sea interesante, pero como es sobre todo la manera de estar escrita, la manera de aparecer o no los personajes, a lo mejor nos encontramos menos seguros, aunque Matilde y Urbano han levantado la mano y a lo mejor quieren decirnos algo. Matilde. No, es Urbano. Es Urbano. Primero, yo creo que todos los libros que se eligen, los que hacéis la elección, la aplaudo, me parece interesantísima, y la mayor parte de los... Diría que todos los libros que habéis elegido no conozco casi ninguno. Bueno, Albert Camus sí, pero bueno, casi ninguno. No conozco las obras. O sea, dejando eso por sentado. Dejando también por sentado que si igual es una novela más para el mundo femenino, pues igual yo no he sido capaz de entrar en ese lirismo y no he sido capaz de captar tanta pues poesía, es otra forma de escribir diferente a la occidental, pues porque yo tampoco soy un conocedor del mundo de la literatura especialmente, pero lo he leído el libro, y entonces también quiero dejar constancia de que a mí el libro no me ha gustado, porque el libro me parece que no cuenta prácticamente nada. No cuenta nada de la Argelia, no cuenta nada de los franceses en la Argelia, no cuenta nada de una revolucionaria, cómo llega a eso, nos cuenta muchas cosas de su vida, de la gente con la que se está relacionando, pero a mí me deja muy insatisfecho lo poco que cuenta relacionado con esa lucha por la independencia. Y de hecho, pues ella cuando va ya a la lucha, creo que dura un año, parece como que todo es muy, muy básico, como para que un movimiento guerrillero importante se comporte con una prácticamente inocencia que desde fuera parece. Entonces, por lo menos quiero dejar constancia de eso, porque quizá alguien más, y como nadie interviene, digo, pues igual alguien más está también en la idea de lo mío. No he captado ese lirismo y me parece que no cuenta casi nada. Gracias porque no siempre nos atrevemos a decir por miedo, hoy voy a parecer que yo no lo he entendido, soy el tonto. Muchas gracias, Urbano, porque yo en algunos momentos tuve esa sensación, en algún momento, hasta que me dejé llevar, porque es que yo creo que también esta es una novela donde a lo mejor pero claro, yo no la conocía antes, tendríamos que haber explicado ya qué íbamos a leer. O sea, yo empecé a leer la novela creyendo que iba a leer una novela sobre una revolucionaria que
y de repente me encuentro con eso que tú dices. Y dije, José Manuel, pues a lo mejor nos hemos equivocado en la elección. Y bueno, pero como me tocaba a mí defenderla, por así decirlo, por haberla elegido, pues hice un mayor esfuerzo que si hubiera sido solo lector, a lo mejor no lo hubiera hecho. Con la suerte de que ese esfuerzo artificial o artificioso me ayudó a comprender algo que si no lo hubiera hecho, pues hubiera acabado posiblemente con una opinión muy parecida a la tuya. Hay dos manos levantadas y un chat. Antonio y Concha tienen la mano levantada, primero Antonio y después Concha, y hay un chat de Claudine. Espera, en el chat dice, me gustaría saber si se encontró finalmente el cuerpo. En la portada se dice que no y en internet dicen que sí. Por lo que yo sé, Claudine, no se encontró. Pero yo, por lo que he leído, en ningún momento dado he oído que se hubiera encontrado, pero a lo mejor tú has encontrado un sitio donde lo dicen. Pero lo que es cierto es que, por así decirlo, casi es mejor que se hubiera encontrado. Es decir, ¿por qué? Porque sigue el misterio. Y claro, el título Mujeres en Sepultura, pero bueno, si tienes la referencia de donde lo dicen, pues luego nos lo cuentas. Antonio. Sí, yo no he leído el libro, porque no me ha llegado por primera logística de la librería. Entonces, yo esperaba que alguien, pero Urbano y José Manuel prácticamente han contestado a lo que voy a preguntar, es que alguien, aunque el argumento sea, por lo visto, difícil de resumir, nos digáis un poco más del contenido del libro, porque yo creo que no soy quizás el único que no lo ha leído. Yo creía, por el título y por el taller, por el tema general de nuestro taller, que se trataba de algo que tenía que ver con el desarrollo de la guerra del 54 al 62. Pero me da la impresión de que no es así. No sé si José Manuel quieres hacer un pequeño resumen. No digo para mí, digo para todo el mundo. Claro. Gracias, Antonio. Concha tiene levantada la mano también. Y José, si quiere responder. Bueno, no voy a aclarar lo que pides, pero lo que sí que querría decir es que sí se cuentan cosas, se cuentan muchas cosas. No es la macrohistoria, pero esas cosas como la tortura, cómo funciona, como el ejército, cómo controla la población, todo eso forma parte de la historia. Las redes de apoyo, cómo se crean las redes de apoyo y las redes femeninas, que hacen hincapié en ello porque estamos viendo que es un libro bastante femenino, pero las redes femeninas, esa de cómo se llaman unas a otras, como tal, todo eso se cuenta. Y a mí sí que me abrió como un panorama o me enseñó un panorama de qué había pasado. Es verdad que conocemos lo de la guerra de Argel por muchos otros caminos, pero ese panorama más íntimo, es verdad que, por ejemplo, sobre todo cuando la voz de las hijas es muy de amor de a su madre, de dónde está, cómo la encontraremos, tal, pero aún así sí que van contando pequeños retazos de muertes porque hay redadas, porque el ejército mata en la calle, vamos, hay 3 hermanos que las acaban de matar. En fin, no me parece que sea tan lejano a lo que está pasando en Argel. Era lo único que quería decir. Gracias. Baja la mano cuando puedas. Y en el chat hay dos cosas, una de Claudine, dos cosas de Claudine. Dice la primera, me gustaría saber si se encontró finalmente el cuerpo. En la portada se dice que no y en internet dicen que sí, en 1984. El segundo dice, en Francia parece que el tema de la guerra de Argelia sigue difícil. Por ejemplo, no es posible ver la película La batalla de Argel sin comprarla o alquilarla. Y el enlace que dio José Manuel no funciona aquí. Es lo que dice Claudine a todos. Sí funciona.
Sí, pero bueno, ella estará en es que Bélgica. ella habla desde Estrasburgo. Bueno, vamos a ver, Estrasburgo. si nadie quiere, no voy a contar el argumento porque ya te lo contaré a ti esta tarde, cuando estemos pasando por la de San Antonio. Vamos a ver, no en vano yo os dije, os leí un texto de ella. Dice que hay un trabajo de los historiadores y otro trabajo de los novelistas. Por así decirlo, estamos acostumbrados a novelas que, aunque son ficción, tienen mucho que ver con la historia política explícitamente. Y esta, como Concha lo ha dicho muy bien, hay cantidad de referencias. O sea, por ejemplo, ella se separa de su segundo marido porque su segundo marido es un argelino que colabora en el ejército militar del ejército francés, y a raíz de las matanzas de no sé qué del 45, claro, yo no sé cuáles son esas, no sabía cuáles eran las matanzas del 45, pero hay unas matanzas que dividen profundamente a ese matrimonio. Y él, el marido, que está intentando justificar por qué no les ha quedado más remedio que hacer eso, ella dice que no, y esa es la razón fundamental de la separación. Concha nos ha dicho cómo cuando van a ver a una mujer en la primera visita, ella está contando cómo mataron a 3 muchachos, a 3 hermanos, porque estaban en una protesta. Se nos cuenta muchos sucesos, pero, por así decirlo, la narradora da por supuesto que esos sucesos los conocemos. Es decir, el lector, o sea, para ella está escribiendo para un hipotético lector que sabe de lo que está hablando, que sabe los hechos. Por eso dice ella, el novelista tiene simplemente el deber de resucitar la vida de los fantasmas, de poner en evidencia su proximidad en los pequeños detalles. Es decir, es una opción. O sea, todo, supongo yo, que los novelistas, cuando se deciden escribir de algo, lo primero, yo quiero hablar sobre este tema, sobre las masacres del Vietnam, sobre Fidel Castro o sobre los amores de fulanito y menganito. Vale, pues yo quiero hablar de eso. Y dice, ahora, ¿cómo lo hago? A ver, ¿qué enfoque le doy? ¿Quién va a narrar? ¿Qué cosas voy a narrar? Es decir, antes de ponerse a escribir, ha estado rumiando de qué manera quiere contar y qué tipo de cosas quiere contar. Y por eso, sobre los mismos temas hay tantos enfoques tan distintos. Claro, en el caso este nuestro, vuelvo a repetir, es un enfoque inusitado para nosotros. Para nosotros, primero, como europeos, porque está hablando de una manera que nosotros no hablamos. Se está relacionando unas gentes que se relacionan de distinta manera que nosotros. Y después también yo lo creo, ahí estoy con Urbano. Hay unas reflexiones sobre, por ejemplo, cuando las torturas de ella, está hablando del cuerpo de la mujer y posiblemente una mujer sea más sensible que nosotros a entender eso. Y evidentemente hay otra cosa que a mí que me ha gustado, que en muchas de estas novelas o en películas donde se pone el énfasis en las mujeres, muchas veces los hombres aparecemos un poco caricaturizados, a lo mejor con razón, pero en fin, en muchas de las películas actuales donde la mujer tiene un gran protagonismo, y en novelas, pues los hombres, bueno, en fin, no valemos para nada. En este caso, lo bueno es que los hombres, que son personajes casi secundarios, sin embargo,
en momentos son muy, muy buenos personajes. Es decir, el padre de ella es un personaje estupendo. El tercer marido de ella es un personaje estupendo. Los muchachos que le ayudan, esos 3 primeros que mueren, pero aquel que le lleva a su casa, que él vive en una urbanización donde hay militares franceses, ese es un muchacho estupendo. Es decir, que aunque es una exaltación, yo creo, del papel de la mujer en la guerra civil, en la guerra de liberación, sin embargo, no lo hacen en detrimento de los hombres. Los hombres están muy en segundo lugar. Pero claro, pero es que volvemos a lo de siempre. Es que las guerras de liberación también se hicimos los hombres, parece. Es decir, ¿para qué os voy a decir yo de la guerra de España, de todo? O sea, los personajes siempre son los hombres. Las mujeres son unos personajes marginales. Estos días cuando estábamos en el seminario resulta que solo hay hombres que escriben y solo hay hombres que fueron reporteros. Ella no, ella de mano, no solo la protagonista es mujer, pero claro, es una mujer que no, claro, no era una líder, no era, o sea, en una guerra de la independencia querríamos que nos hablara de los líderes de la independencia. No, esta era en un pueblo, Cesarea, o sea, de unos pocos habitantes en las montañas, hay simplemente una guerrilla que está luchando contra los franceses. Y, o sea, que es una historia mínima dentro de la guerra de liberación. O sea, esa guerra de liberación en Francia en Argelia tuvo muchos focos. Y este es un foco posiblemente de los más insignificantes. Vale, pues no Fernando tenía levantada la palabra y cerró el micrófono. Fernando, abre el micrófono, gracias. No, es que hombre, el libro es singular. El libro, evidentemente, perdón. El libro es singular y ha costado, digamos, entender, digamos, el enfoque. Pero yo entiendo, de acuerdo con lo que he oído que habéis dicho vosotros, que la autora fue vecina, pared con pared, de la familia de Zulija. O sea que ella, yo creo que viene allí más por un interés privado de vecina, de amistad, más humano, que el propio, digamos, del político y de la revolución argelina, creo yo. Digo, por eso digo que me da la sensación de que todo el libro está impregnado de la descripción de los matrimonios de la madre y de cómo la madre, digamos, se separa del segundo marido, pues decís, por las matanzas que hubo el 8 de mayo del 45, es decir, cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial. Los argelinos, que habían colaborado tremendamente con los franceses y con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pidieron una autonomía que ya la habían pedido también cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Y quizá por eso pues, se produjo todo ese movimiento, ¿no? Y después, claro, el tercer marido, que es el Ax, es un hombre que muere también por ser partisano o partidario de la independencia. Entonces ella se une a todo ello. Pero vamos, yo quiero decir sobre todo que me da la sensación de que este es un libro más de amistad y de reproducir, digamos, la vida de Zulija y la relación con las hijas de Zulija. O sea, que es más privado que público y político. Nada más. Gracias, Fernando. Baja la mano. Creo que Concha de Sena levantó la mano. Pero tiene cerrado el micrófono, con lo cual, Concha, no te oímos. Ni te oímos ni te vemos. No, ya está. Te oímos, pero no te vemos. Es que estoy acatarradísima y estoy todo el rato moqueando y estoy todo el rato tosiendo y por eso no quiero que estéis viendo semejante espectáculo tan mal. Bueno, yo quiero decir que esta novela a mí me ha pasado como le pasó un poco a José Manuel al principio. A mí al principio me costó y además no me gustaba el estilo, no sé qué pasaba, pero yo no entraba, pero seguí y al final me ha encantado esta novela, me ha parecido preciosa. Yo no sé si es que es la sensibilidad de las mujeres o qué, pero
me ha parecido muy bonita, muy lírica, muy mágica, muy, muy profunda, donde evidentemente no cuenta como contamos las cosas los europeos en el sentido cuadriculado, fechado, datado de todo, los hechos, las cual, no está contado así, pero está contado precioso, en mi opinión, precioso. Y además creo que habla de muchísimos temas, ya habéis enunciado varios, así que no voy a repetirlos, pero por ejemplo, pues eso, cuando habla del velo, que dice que el velo es o un sudario o una prisión o un tal, está diciendo unas cosas que es que no hay más que decir, y de ahí tenemos que sacar consecuencias los demás, pero ella lo está diciendo. Y luego a mí me parece que habla mucho de hombres también, habla de los campesinos, habla de los jóvenes, habla de tal, y habla de ellos también con muchísimo cariño, con muchísima... Es que es muy entrañable, y a mí me gusta mucho el estilo de esta escritora, pero es verdad que al principio me costó entrar porque es otra manera de expresar las cosas. Nosotros yo creo que somos mucho más racionales y esta no es una novela de un relato racional y organizado, no, es de otra manera, pero muy bonito. Solo quería decir eso y por eso no está mi foto, pero es por el catarrazo que tengo. Que te mejores. Gracias, Concha. Baja la mano. Han levantado la mano Celia y Olga. Celia, adelante. Pero tienes que abrir el micrófono, Celia. Estaba en ello. Gracias. Vamos a ver, el otro día hablando con Urbano precisamente comentamos que la novela no nos había enganchado o no nos había gustado mucho. En aquel momento cuando lo comenté con Urbano yo no había terminado la novela y sin embargo después cuando la he terminado lo que sí que me he dado cuenta es que no era la visión de la revolucionaria que esta novela nos estaba dando, o por lo menos a la que a mí me había dado, era una mujer muy integrada y sobre todo que nos estaba contando cómo se relaciona ese tipo de mujeres que son totalmente escondidas, que nadie las tiene en cuenta, cómo se apoyan cuando están arredadas por cada casa, cómo entre ellas sí que se comunican porque los franceses no se dan ni cuenta. Incluso esa forma de que ella vea en un momento que el velo es un sudario y sin embargo después se da cuenta que es una liberación porque la hace invisible ante todos los demás. A mí me ha gustado esa visión de la mujer, esa forma que tienen ellas de conseguir dinero y materiales que necesita la guerrilla, esa otra forma de contarlo, sí que me ha gustado. Indudablemente me ha resultado muy difícil entender ese tipo de literatura que decía antes José Manuel, más lírica y sobre todo con un enfoque completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente. Pero al final la figura de esta mujer, estando muy desdibujada, porque no nos han dado un perfil perfecto de ella, sin embargo tenemos un montón de visiones que nos acercan a una figura viva, a una figura que realmente no está acartonada dentro de un libro. Simplemente quería decir eso. Muchas gracias. Gracias, Celia. Baja la mano y a Olga tenía levantada la mano. Sí, a mí me encantó la novela. Yo no estaba leyendo historia, estaba leyendo literatura y me gustó el lirismo, la poesía, me gustaron las búsquedas porque la narradora se busca también a sí misma y está juntando documentos para hacer un audiovisual y también es, además de lírica, la novela es muy visual de contar esa historia. El personaje es una desaparecida y yo me imagino que las familias que tienen un desaparecido hacen una mitificación similar de su persona desaparecida. Esto que voy a decir es una butad. La única cosa buena que hizo Videla fue conceptualizar qué era un desaparecido. Fue en una entrevista de prensa que le preguntaron por los desaparecidos, que entonces no se llamaban así, dijo, pues no están y no van a estar, son desaparecidos. Y la guerra de Argelia, en ese sentido,
marcó muchos caminos. La picana llegó a América Latina gracias a la guerra a los franceses en Argelia. Y hasta el otro día leíamos que todavía Francia no ha devuelto cadáveres de argelinos que tienen en la metrópoli. De manera que esta novela es una novela, pero nos cuenta muchísimas cosas y hay que buscarlas detrás del lirismo. Gracias, Olga. Mientras que otro levanta la voz, sí, Olga ha hablado de la picana. La descripción de la tortura, es una descripción que a mí me ha puesto, me ha trastornado un poco, ¿eh? Es decir, ella está contando cómo la torturaban y cómo la torturaban como mujer. Y bueno, a mí me pareció, o sea, pero lo bueno es que no es sensacionalista. Vamos a ver. Si recordáis aquella novela del Vano ayer que leímos en el taller al principio, hay una escena de tortura que es inaguantable porque es con todos los detalles, donde, bueno, casi no podía seguir. Aquí incluso eso mismo está sugerido, pero está dicho. O sea, es decir, hay dos momentos donde cita como con aparatos eléctricos. A mí me parece que acierta a decirlo todo, pero solo sugiriéndolo. Gracias. Lucila levantó la mano, José Manuel. Gracias. Lucina, cuando quieras. Sí, yo muy brevemente, siguiendo un poco la idea de Urbano, aunque no del todo, sí creo que podemos hacer un club de zafios y decir un poco, porque parece ser que si eres del club de zafios no te atreves a decirlo. Pues sí. Yo sí soy del club de zafios y la novela me parece, sinceramente me parece fallida. Efectivamente es una novela poética, es una forma distinta de narrar. A mí me costó, que estuve a punto de dejarla varias veces y sin embargo el final me ha gustado, pero sinceramente me parece que para mí literariamente la encuentro fallida, porque si no, esas cosas más poéticas, más personales, digamos, que al final te atrapan, te podrían atrapar desde el principio, puesto que estamos hablando, están hablando las hijas, estamos hablando desde un punto de vista muy, muy personal, ¿no? Es más, por ejemplo, hablando del aspecto literario, a mí las voces, las distintas voces, pues no me parecen tan diferentes. Yo no aprecio estilísticamente una gran diferencia en las voces. Quizás sí, como dice José Manuel, en la narradora, pero nada más. En suma, me parece incompleta. Me parece que le falta cohesión o le falta algo. Por eso digo que es fallida. Gracias. Gracias, Lucila. Qué bien que una vez nos ha suscitado no unanimidades, que era lo que nos pasaba siempre. Vamos a ver, en esto que dice Lucila, yo creo que sí, yo creo que hay tres voces diferentes. Las hijas por un lado, las dos personas mayores por otro y la tercera, la narradora. Yo creo que sí que las dos señoras mayores se pueden confundir, pero es que yo creo que entre ellas da lo mismo. Es decir, son dos para que, aunque hablan de la misma manera, se manifiestan de la misma manera, sin embargo nos dan dos visiones diferentes, porque una es tía, una es vecina y es la embalsamadora, etcétera, y es la del pueblo, y otra es una familiar. Pero en definitiva son dos testimonios de las mismas características que nos van a dar unos aspectos de Zulima diferentes, que así la conocemos
por un lado a la Zulima de la vecina y a la Zulima familiar de su marido. Y ellas dos hablan igual, pero es que tienen que hablar igual. Yo creo que no hablan igual las dos hijas. No hablan igual, no solo no hablan igual las dos hijas, sino que además las dos hijas, cada una de ellas tiene una vida distinta, se han relacionado de distinta manera con la madre y las dos tienen una vida presente muy diferente. De alguna manera, Mina, que es la pequeña, está hablando casi muchas veces de ella a través de la madre. Mientras que la mayor habla casi en lugar de la madre. Hay muchos momentos donde se dice madre-hermana, mientras que en Nina siempre es hija. Pero además en Nina es interesante porque nos está hablando de otra mujer argelina, de una mujer que está en la ciudad, que es profesora, que ha tenido unos amores más o menos fallidos, es decir, que tiene una vida, la historia de Mina es una historia aparte que enriquece la variedad de situaciones de la mujer argelina, mientras que hasta cierto punto la mayor es la depositaria de la tradición. Bueno, yo en ese sentido sí que creo que cada una de las dos hermanas es diferente y las otras dos mayores sí, son intercambiables, pero la han conocido a Zulima de distinta manera. Hay otro tema que a mí, bueno, sobre el velo se ha dicho algunas cosas, pero yo creo que todavía se podrían decir más cosas, ¿eh? No sé si alguien podría decir más cosas. A mí me parece, yo no puedo olvidar en ese documental que nos mandó Claudine, donde ella con 60 años está hablando en una universidad argelina en el año, pues yo me imagino que será en el año 80-90, con una pinta europea estupenda, echándoles una bronca y las chavalas con el velo. Y las chavalas con el velo y la cara que a veces la cámara refleja de ellas, está diciendo, pero bueno, tías, nosotros luchamos por una Argelia no francesa, pero no por una Argelia musulmanizada o islamizada o tiranizada. Es interesantísimo. Y entonces en el velo habéis dicho muchas cosas, pero aún así se podrían decir más. Aún así se podría decir más. Y en este caso, y al respecto de esto, a mí hay una cosa que no acabo yo de entender. Es incluso en estas mujeres que se rebelan, unas como Zulima con la lucha abierta y otras simplemente haciendo el apoyo el apoyo, pues protegiendo a unos, dando dinero, etcétera. Por un lado, son rebeldes, pero por otro lado, esa aceptación de la religión, el profeta lo quiere, etcétera, a mí me producía una especie de incomprensión. Es decir, hasta qué punto, y eso enlaza mucho con el libro que leímos de los egipcios y también en gran parte con el del Líbano. O sea, como incluso en aquel momento esas mujeres que hasta cierto punto se rebelaban incluso a veces contra sus maridos, hacían cosas, no, hoy no está mi marido, hoy podéis venir, etcétera. Pero sin embargo tenían una sumisión al profeta y Dios lo quiere, el profeta lo quiere y todo el profeta. Yo no acababa de entender, de asimilar. Lo entiendo, pero me daba rabia. O sea, me daba rabia que incluso la propia Zulima pues luchaba por la independencia, pero no digo que en nombre de Alá, pero casi parecido. Y Alá es cualquier cosa menos un liberador.
No sé si habéis entendido, habéis percibido también vosotros esa que nosotros entendemos contradicción, porque de alguna manera, en fin, la mayoría de nosotros pensamos que la religión impuesta como se impone en el mundo islamista, pues es una coartadora de las libertades, de la libertad individual y de las libertades públicas. Hay un chat de Miguel Ángel, dice, la novela parece escrita en complicidad de la autora con las hijas y busca a Zulía en la complicidad de una red de mujeres comprometidas con una guerra y una revolución. Es preciso implicarse en la trama para entender al personaje Zulía, o Zulija, como queráis. Ahí, si uno ha leído cosas de ella, de su propia biografía, a veces es como Zulija. Cuando ella salía del instituto y volvía a casa, a Zulija la miraban mal, pero a ella también la miraba mal. Yo creo que en el interés de la narradora por este personaje es que ella, en los años de su adolescencia en Argelia, vivió un poco esa situación de unos padres árabes musulmanes permisivos que la permitían vestir y vivir como si fuera europea, como además había francés, y su hija, Paqui. Aquí has de abrir el micrófono para poder escucharte. Sí. ¿Ya? Es que siempre se me olvida dónde está el micrófono. Bueno, yo no voy a decir mucho de esta novela. Sí que me ha costado trabajo leerla y que no llegaba a la mitad, pero casi, cuando tuve que empezarla otra vez porque yo dije, yo no me he enterado de nada. Y es que yo estaba buscando en esta novela, pues lo que buscas en todas las novelas, que te den datos, sobre todo de la protagonista. Y aquí pues se hablaba muchas veces de la protagonista, pero también de los 3 hermanos estos que habían matado. Yo ya estaba hecha tal lío que dije, vamos a empezar de nuevo. Y así lo hice, empecé otra vez de nuevo y cuando fui avanzando, pues me di cuenta que me pasaba lo mismo, que es que estaba buscando lo que esta novela no me iba a dar, que eran datos objetivos y precisos sobre la protagonista, sino que aquí lo que se describía mucho también era la atmósfera en la que se desarrollaba esta historia entre todas las mujeres que había ahí, que era un paisaje como muy mediterráneo, donde las mujeres se reúnen. Yo recuerdo cuando era pequeña las mujeres se reunían en los patios a coser y mientras se reunían a coser pues se contaban la vida de una, la vida de otra y a mí me ha recordado mucho esa atmósfera. Cuando ya por medio de la novela vi que la novela se iba a desarrollar así es que ya la acepté y dije, bueno, vamos a terminar. Y fue una cosa como que me lo impuse, porque no puede ser que una novela encima tan pequeña pueda conmigo. Y así lo hice, terminé la novela y realmente cuando he terminado la novela me he alegrado de haberlo hecho, porque es que yo estaba empeñada en que la novela fuera la novela que yo quería que fuera y esta no, esta es completamente diferente a lo que yo estaba buscando. Pero bueno, aceptando las cosas como son, a mí al final esta novela me ha gustado porque era un poquito diferente. Claro, es muy lírica, muy poética y habla mucha gente. A mí eso me descolocaba y sobre todo cuando ya se pone a hablar Zulilla que ya después de muerta, ya me quedé. Pero bueno, al final digo que gracias por haberla elegido porque ha sido una novela diferente. Y nada más. Gracias. Ignacio levantó la mano.
pero tiene ahora. Ya. A ver, yo soy de los que tengo sensaciones encontradas con la novela. No me ha convencido, no me ha llenado, pero reconozco que supone un tipo de literatura a la que no estamos acostumbrados, y oyéndoos ahora a vosotros, de alguna forma me doy cuenta de que, primero, se intenta hablar de un personaje y se construye con una especie de mosaico de distintas sensaciones, pero los narradores que construyen ese mosaico también tienen su propia vida, sus propias reflexiones acerca del personaje y las suyas propias. Por otro lado, creo que el problema del lirismo y del lenguaje, en algunos casos, como creo que ha comentado José Manuel, de que no te llega, te rechaza, por decirlo de alguna manera, yo creo que tiene que ver con un problema, claro, de traducción desde un idioma, el árabe en el que ella escribe, o la traslación al francés de su árabe, al que no estamos acostumbrados. O sea, las referencias, que eso sí recuerdo que ha sido José Manuel, que a las jarchas, el Javini, bueno, pues a nosotros nos parece que ningún español hablaría así entre ellos. Y yo creo que eso nos deja fuera. Y después, respecto al tema de la mujer y los hombres, de la poca presencia de los hombres o los hombres en segundo plano, hombre, yo eso desde luego sí lo pensé durante la lectura, y es que la cultura árabe, la cultura musulmana, los mundos masculino y femenino están muy distanciados. Es decir, los hombres tienen la vida pública, las mujeres tienen una vida enclaustrada, privada, que no quiere decir que no puedan participar, y de hecho participan, pero no son mundos que se comunican de la misma manera que lo hacemos en Europa. Y yo creo que eso también nos choca un poco, porque desde luego es una novela escrita por una mujer y escrita sobre mujeres, no intenta hacer otra cosa. La historia de que sea un relato de un pequeño foco de lo que fue la revolución argelina, la guerra de liberación argelina, bueno, no toda novela tiene que tener un gran foco. El hacer una aproximación a una zona pequeña sirve para dar pinceladas de un ambiente, y evidentemente, además, como no conocemos con soltura los sucesos que había alrededor, digamos, la gran historia, pues claro, eso también nos resulta complicado. Pero vamos, en cualquiera de los casos, a mí me parece que por un lado no he terminado de entrar, no me ha entusiasmado, no me ha convencido, pero creo que es interesante el enfrentarse con otro tipo de escritura y de composición. Nada más. Bueno, pues mira, vamos. No sé si Paqui es que no bajó la mano o quiere contar algo. No, yo creo que no bajó la mano. Vale. Bueno, yo, si os parece, vamos terminando. Sin embargo, mira, cuando has dicho, Ignacio, esto último, a mí hay algo que me pareció un poco... Zulija incluso habla con su marido. Es en eso que tú, y efectivamente, a veces se dice mucho, no, los hombres estaban siempre aparte, o sea, y cuando estaban los hombres, las mujeres se iban, y cuando llegaban las mujeres, los hombres se iban, constantemente está hablando, y cómo la casa es el reino de las mujeres, etc. Sin embargo, es curioso que Zulija y su marido, según dice Zulija, hablaban mucho, o sea, por las noches discutían de política y de todo eso. A mí me pareció estupendo, pero yo no sé, no sé si quizás para compensar
la incomprensión con los dos anteriores maridos, pues busca una relación estupenda. Es decir, Zulija y su marido, que era un chalán, en fin, a mí me pareció un poco artificial, pero estupendo, estupendo que las mujeres y los maridos podamos hablar entre nosotros. Bueno, yo para terminar, para abrir un poco, en el epílogo, bueno, para terminar, si nadie levanta la mano, en el epílogo me interesó mucho, no solo por esto que hemos contado, ella es Ulises, que no cierra, no se pone los oídos cera y por lo tanto quiere oír porque solo oyendo lo puede contar. Al final del epílogo hay un salto hacia adelante que no es que dé otra dimensión a la novela, pero sí que nos abre una perspectiva, porque hasta cierto punto, Zulija es una mártir de una guerra de liberación y por lo tanto el año 62 es un año feliz para Argelia. Es un hito en la historia de Argelia, es el momento fundacional. Y a partir de entonces todo va a ir bien, porque es un país que ha luchado por las libertades. Entonces, este libro, que está escrito en el 2001, pero sobre el que ella misma cuenta que lo empezó en el 76, lo retomó en el 81 y finalmente le da este empuje, yo creo que no es baladí que haga esta reflexión final, porque yo creo que el caso de Zulija no se queda en que esta mujer que dio su vida por la liberación del país, sino que de alguna manera lo pone como espejo para las generaciones presentes. Fijaos, en la página 209, en el epílogo. Si he deseado volver 20 años después, con 20 años de retraso, para revivir la historia de ayer acompasada con las palabras, la voz y acompasada con las palabras, la voz, la presencia de Zulija en la mente, ¿qué representan estos violentos que están surgiendo con Edea Mecedo? Aquellos que matan y violan y destruyen los nuevos vándalos furiosos resucitados del pasado más remoto. Y en la ciudad, los otros, prácticamente todos, hombres y mujeres de familia, con su prole alrededor, transitan las calles de Cesarea, Argel y otras ciudades contraídas, se dejan llevar sin saber a dónde, sombríos y angustiados. Los mismos que se desploman frente al televisor se amontonan en las boites, dicen en espléndidos hoteles, fortalezas, espantosos palacios, los hijos de los ricachones y el resto, en realidad, mis ciudadanos corrientes. Quieren que no haya pasado nada, o casi nada, que no haya tenido lugar, por lo menos en los últimos 10 años, esa nueva sangría. Sin embargo, convertida en fuego de una nueva ira, ha continuado, sin ir más lejos, la primavera pasada. Es decir, que después de esa primavera que fue la guerra de la revolución, la guerra de liberación, en la Argelia de finales de siglo y de este siglo, sigue la nueva ira. Dice, afortunadamente en esta masa informe quedan unos cuantos centinelas, como fue ella, y a su alrededor miles de personas inocentes permanecen a su vez desaparecidas, en ocasiones en sepultura. Las tragedias que están de la policía. A semejanza de Zulija, cuya tumba estuvo buscando Anya en el bosque, te han borrado a tantas víctimas en la sombra, en la confusión, en el terror. Está hablando del presente de Argelia, del presente del 2001. Y aquí además hay una reflexión que a mí me ha emocionado. La muchedumbre en Argel, y casi como en Cesarea, se deja arrastrar por el monótono río del tiempo y te dice a ti que te dispones a volver para acompañar el cuerpo de tu padre muerto entre tantos. Olvida como nosotros, finge. Ahora, como tantos otros pueblos, ya tenemos nuestras deshonras, nuestros trabajos, tatuajes marcados a fuego en la frente, nuestras profanaciones en la cara.
Vamos, que somos tan normales como tantas otras naciones que no han podido evitar disturbios y revueltas, como Francia con su noche de Bartolomé, o más cerca con su Semana Sangrienta de mayo de 1871 contra la Comuna de París. Ahí precisamente donde decís, la lista de guerras internas en los países vecinos sería largo, empezando por España, nuestra Andalucía de ayer. Ahora nosotros mantenemos permanentemente a nuestros torturadores, a nuestros carceleros, a nuestras fuerzas de seguridad que disparan munición real, está escribiéndolo en 2001, a los chavales contestatarios, en definitiva, a nuestras cárceles de Argel, que como sabes, tu lector nos está apelando, ¿sabes? Como sabes, hace solo 4 o 5 años se llamaban los baños de Argel. Y aquí los tienes más sanguinarios y modernos. Me ha gustado esta reflexión, porque decimos que no es una novela política. Joder, pues esto no es política. Si no, esto no es política. Es decir, ¿cómo aprovecha esta historia del pasado para poner a Argelia ante su realidad presente? Yo no sé, yo no sé mucho de Argelia actual, no sé si alguien lo sabe, pero en fin, por lo que sabemos, fue una sucesión de purgas, desapariciones, Boumediene, etcétera, etcétera, y lo que hay ahora pues parece que es una dictadura militar acompañado de un fundamentalismo religioso que ha hecho que sobre todo las mujeres hayan vuelto hacia atrás, y de ahí que yo creo que esta mujer lo quiere decir, es decir, señores, esto fue el pasado, fue esa primavera, mira, pues a lo mejor necesitamos, lo que quiere decir, necesitamos las Zulijas del siglo XXI, y a mí eso pues también me ha gustado mucho. Hay un chat, José Manuel. Sí. Es que estoy esperando que ya puedes leerlo tú, porque sí. Me van a llamar a la puerta ya. De alguna forma el epílogo es una forma de constatar el fracaso de la liberación por las personas que lo vivieron, efectivamente. Yo no sé, ¿hay alguien que sepa algo de Argelia de ahora y que no lo sé si alguien quiere contar algo? Bueno, la 1:30 tenemos ya otro título. El próximo, volvemos al mismo orden, Argelia, Palestina. Espero que aquellos que no estuvisteis, Isabel, tan de acuerdo con la novela de Oz, vamos a leer una trilogía palestina. Son 3 novelas que publicó independientemente y que luego se han unido, no sé si artificialmente. Nunca nos ha ocurrido leer 3 novelas y no sé yo cómo en el coloquio lo vamos a... Yo no las he leído, o sea que las empezaré a leer ahora. Están elegidas porque personas nos las han recomendado y leyendo la bibliografía al respecto, pues parece que es una obra muy bien elegida. Fijaos de todas maneras hasta qué punto nos interesa lo de Palestina, que va a ser del único país del que vamos a leer 3 novelas, porque como son 4 países y 9 sesiones, pues 2 por 4, 8, y nos sobra una, y la última será también de Palestina. Muchas gracias. Que hay un chat de Lucila. Lucila. El fracaso de la liberación parece mucho decir. Vale, bueno, o sea que Lucila no está tan de acuerdo con... Voy a abrir la puerta. Pero vamos, sí, pues habría mucho que decir. Es decir, ¿está mejor la mujer argelina o el hombre argelino normal de la calle hoy que en el año 56? Pues bueno, pues ese es el tema de la discusión o de la reflexión. Por supuesto, se ha librado de muchas cosas. Es decir, se ha revelado de unos extranjeros que les dominaban,
pero me da la impresión de que la sociedad de los años 50 y 60 era más tolerante en lo religioso que lo que es ahora. No sé, habría que ser mujer y argelina para saber eso. Bueno, vamos, que es una reflexión. Tienes razón tú, Lucilain, en decir que eso es un tema que no se puede despachar como diciendo fracasó. No, no fracasó en el sentido de que se liberaron de los opresores colonialistas, pero posiblemente lo que se esperaba pues no es lo que lo que hoy se quiere. Pero bueno, no lo sé, esto yo no soy nadie para decirlo, nadie más que vosotros. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Bueno, entonces, cuestiones técnicas, voy a subirlo hoy. No sé qué tal habrá salido la primera parte porque ha estado internet para allá y para acá. Luego, Pepe, eso no te lo podemos permitir, ¿eh? No te lo podemos tolerar. Así que, si os parece bien y nada más que decir, corto la grabación.